la historia del lugar que quiso guardar todo el conocimiento del mundo. Para entender por qué la Biblioteca de Alejandría fue tan importante, primero hay que entender dónde y cuándo aparece. Estamos en Egipto, en la ciudad de Alejandría, alrededor del siglo III a.C. Alejandría no era una ciudad cualquiera. Había sido fundada por Alejandro Magno, y después de su muerte quedó en manos de uno de sus generales, Ptolomeo. Ptolomeo tenía una idea muy clara. Si Alejandría quería ser la capital cultural del mundo, no alcanzaba con ejércitos o edificios enormes. Tenía que convertirse en el centro del conocimiento. Y de ahí surge el proyecto más ambicioso de la historia antigua: crear un lugar donde se reuniera todo lo que la humanidad sabía hasta ese momento. La Biblioteca de Alejandría no nace como una biblioteca común, como las que conocemos hoy. Era parte de un complejo más grande llamado el Museion, algo así como una universidad antigua. El objetivo era simple de decir, pero imposible de lograr: reunir todos los libros, textos y conocimientos del mundo conocido. Para eso, el Estado ponía plata, recursos y poder político. Los reyes ptolemaicos financiaban viajes, compraban manuscritos y contrataban sabios de todas partes. Había una regla clave: cualquier libro que llegara a Alejandría tenía que pasar por la biblioteca. Si un barco entraba al puerto con textos, esos textos se retiraban, se copiaban, y el original quedaba en la ciudad. Al dueño se le devolvía una copia. Así, poco a poco, Alejandría empezó a acumular una cantidad absurda de conocimiento. Algunos hablan de cientos de miles de rollos. No sabemos el número exacto, pero era algo completamente fuera de escala para la época. La biblioteca no era solo un depósito de libros, era un lugar donde se pensaba, se discutía y se investigaba. Ahí trabajaron personas que hoy siguen apareciendo en los libros de historia. Por ejemplo, Euclides, que ordenó las bases de la geometría; Eratóstenes, que calculó el tamaño de la Tierra con una precisión increíble; Herófilo, que estudió el cuerpo humano cuando eso todavía era visto como algo prohibido; Hiparco, que catalogó estrellas y sentó bases de la astronomía. También se tradujeron textos de un idioma a otro. Uno de los casos más importantes fue la traducción de los textos hebreos al griego, lo que hoy se conoce como la Septuaginta. Muchas ideas que hoy damos por sentadas nacieron o se desarrollaron ahí. Y algo importante, en la biblioteca se discutían teorías que chocaban con creencias religiosas y políticas. No todo era cómodo, había ideas peligrosas. El problema: el conocimiento también es poder. Con el paso del tiempo, Alejandría empezó a perder poder político. Roma crecía, Egipto dejaba de ser el centro del mundo. Y cuando cambian los poderes, cambian las prioridades. Mantener la biblioteca era caro, y muchas ideas que contenía ya no convenían. En ese contexto llega uno de los momentos más famosos y confusos de la historia de la biblioteca. En el año 48 a.C., Julio César llega a Alejandría en medio de una guerra interna. Para escapar de sus enemigos, ordena incendiar barcos en el puerto. El fuego se sale de control. Acá empieza el debate histórico. Algunos dicen que el incendio destruyó la biblioteca. Otros dicen que solo se quemaron depósitos secundarios. Otros creen que fue una pérdida parcial. Lo cierto es que algo importante se perdió. Cuánto exactamente no lo sabemos. Pero la biblioteca siguió existiendo, aunque ya no con la misma fuerza. Durante los siglos siguientes, Alejandría cambia. Las religiones antiguas empiezan a ser perseguidas. El cristianismo se vuelve dominante. En el año 391 después de Cristo, se destruye el Serapeo, un templo vinculado a la biblioteca y uno de los últimos grandes centros de conocimiento de la ciudad.
Ahí se pierde otra parte enorme del saber antiguo. Después, siglos más tarde, llega la conquista árabe. Aparece una historia famosa, que los libros fueron quemados porque, si coincidían con el Corán, eran innecesarios, y si no coincidían, eran peligrosos. Pero esta versión es discutida. Puede ser exageración, propaganda o directamente un mito. Lo que sí sabemos es que, para ese momento, la biblioteca ya no era lo que había sido. Acá está el punto más fuerte de todo. No sabemos exactamente qué libros se perdieron. Sabemos que había obras que hoy solo conocemos por menciones. Textos científicos adelantados siglos. Historias completas que desaparecieron. No es solo que se quemaron libros, es que se perdió una forma distinta de entender el mundo. Tal vez teorías sobre el universo, tal vez avances tecnológicos, tal vez versiones de la historia que no coincidían con el poder de turno. Hasta ahora hablamos de cómo nació la biblioteca y cómo empezó a desaparecer. Pero hay algo igual de importante que casi nunca se cuenta. ¿Qué tipo de conocimiento estaba guardando realmente Alejandría? ¿Y por qué eso podía ser tan incómodo? Porque no todo eran poemas o filosofía básica. Había información que para su época era directamente peligrosa. En la biblioteca no solo se copiaban textos antiguos, se investigaba. Hay registros de que algunos sabios de Alejandría manejaban ideas que recién volverían a aparecer más de 1000 años después. Por ejemplo, Aristarco de Samos propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, no como una teoría vaga, sino como un modelo matemático. Esta idea fue descartada porque contradecía la visión dominante y quedó enterrada durante siglos, hasta que Copérnico la retomó. También hay indicios de estudios sobre máquinas automáticas, sistemas de poleas, presión de vapor y mecanismos que hoy llamaríamos prototecnológicos. Nada de ciencia ficción, ingeniería real, primitiva, pero funcional. La pregunta es inevitable. ¿Cuánto de eso se perdió antes de poder desarrollarse? Un tema clave es que la biblioteca no hacía distinción entre conocimiento aceptable y conocimiento peligroso. Se guardaba todo. Textos de religiones antiguas, rituales, cosmologías que no coincidían entre sí, versiones alternativas del origen del mundo, relatos de civilizaciones anteriores a Grecia y Roma. Esto generaba un problema enorme cuando una religión empezaba a imponerse como verdad absoluta. Si existen 10 versiones del origen del mundo, ¿cuál es la correcta? Para muchos líderes religiosos, la existencia misma de la biblioteca era una amenaza. No porque enseñara algo en particular, sino porque enseñaba a comparar. Una teoría fuerte es que la biblioteca no fue destruida por accidente, sino por decisión política. No en un solo día, no con una sola orden, sino por abandono, censura y destrucciones parciales estratégicas. Cerrar presupuestos, expulsar sabios, eliminar textos específicos, no quemar todo, solo lo suficiente. Esta forma de destrucción es más difícil de rastrear, pero también mucho más efectiva. Acá entramos en el terreno más oscuro. Hay leyendas que hablan de archivos subterráneos, depósitos secretos y copias que nunca estuvieron a la vista del público. No hay pruebas directas, pero sí referencias indirectas a salas restringidas, textos que solo podían consultar ciertos estudiosos documentos que no figuraban en los catálogos oficiales. Algunos historiadores creen que ciertos textos pudieron haber sido sacados de Alejandría antes de las grandes destrucciones. Acá entra una de las teorías más interesantes y, a la vez, más realistas. El conocimiento no desaparece de golpe, se fragmenta.
Muchos textos griegos sobrevivieron gracias a copias hechas en monasterios medievales, bibliotecas del mundo islámico, centros de estudio en Persia y Bagdad. Durante la llamada Edad de Oro Islámica, se tradujeron obras griegas que Europa había olvidado por completo. La gran pregunta es, ¿esos textos venían, en parte, de Alejandría? No podemos probarlo, pero todo apunta a que sí. Otro dato llamativo. Sabemos que existieron autores famosos en su época, de los cuales hoy no tenemos ni una sola obra completa, solo citas, menciones, referencias. Eso significa que sus escritos estuvieron disponibles en algún momento, y después dejaron de estarlo. La biblioteca pudo haber sido el último lugar donde existieron de forma completa. Y ahora, la parte más incómoda de todas. ¿Qué pasaría si la biblioteca no se destruyó solo por ignorancia o fanatismo, sino porque contenía ideas que podían cambiar la forma en que la humanidad se organiza? Ideas sobre poder, sobre religión, sobre el lugar del ser humano en el universo. Tal vez no se perdió información, tal vez se perdió libertad intelectual. Cuando hablamos de la Biblioteca de Alejandría, solemos hacerlo en pasado, como algo terminado. Pero la realidad es que no sabemos exactamente qué libros tenía, no sabemos cuántas veces fue destruida, no sabemos qué textos sobrevivieron, no sabemos qué ideas se perdieron para siempre. Y eso es lo que la hace tan inquietante, porque mientras esas preguntas sigan abiertas, la Biblioteca de Alejandría sigue existiendo, no como edificio, sino como una herida en la historia del conocimiento.